Bienvenidos a Mi Libro y Yo. Soy Lorenny Solano y hoy me encuentro desde la Biblioteca de la Real Academia Española en Madrid, España. Y quiero invitarlos a ustedes a hacer este recorrido interesantísimo, sobre todo por el cumpleaños número 300 de esta institución y que hoy queremos compartir con su director, el señor José Manuel Blecua, que va a hablarnos del calendario de actividades que tienen y un poquito de su origen, pero también vamos a conocer algo de lo que tiene esta biblioteca. Este año, 2014, celebran 300 años de inaugurada esta institución y para ustedes en República Dominicana queremos llevarles todo este recorrido de aventuras y conocer un poquito de los autores que están en estas colecciones, pero sobre todo de los del siglo de oro, específicamente Pedro Calderón de la Barca, que estaremos hablando más adelante. Así que acompáñenos en este recorrido. Esto es Mi Libro y Yo. No se muevan. La Real Academia Española se creó en Madrid en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, quien fue también su primer director. Tras algunas reuniones preparatorias realizadas en el mes de junio, el 6 de julio de ese mismo año se celebró en la casa del fundador la primera sesión de la nueva corporación, tal como se recoge en el primer libro de actas, iniciado el 3 de agosto de 1713. Más adelante, el 3 de octubre de 1714, quedó aprobada oficialmente su constitución mediante una real cédula del rey Felipe V. En 1715, después de considerar una serie de propuestas para decidir su lema, la institución, en una votación secreta, eligió el actual, un crisol en el fuego con una leyenda, limpia, fija y da esplendor, según señala Alonso Zamora Vicente en su Historia de la Real Academia Española en 1999. La RAE, cuyo principal precedente y modelo fue la Academia Francesa, fundada por el cardenal Richelieu en 1635, se marcó como objetivo esencial desde su creación la elaboración de un diccionario de la lengua castellana, el más copioso que pudiera hacerse. Ese propósito se hizo realidad con la publicación del Diccionario de Autoridades, editado en 6 volúmenes, entre 1726 y 1739, y en cuyos preliminares se incluye una sucinta historia de la corporación. En 1715, la Academia, que en sus orígenes contaba con 24 miembros, aprobó sus primeros estatutos, a los que siguieron los de 1848, 1859, 1977 y 1993. La ortografía apareció en 1741 y en 1771 se publicó la primera edición de la gramática. A lo largo de sus 300 años de historia, un total de 29 directores han regido los destinos de la RAE, aunque 2 de ellos, Ramón Menéndez Pidal y José María Pemán, repitieron en su cargo en 2 períodos diferentes de sus vidas. Instalada en su actual sede académica de la calle madrileña de Felipe IV desde 1894, la institución ha ido adaptando sus funciones a las exigencias y necesidades de la sociedad de su tiempo. Los estatutos vigentes, aprobados en 1993, establecen como objetivo fundamental de la Academia velar porque la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad. Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 21 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, creada en México en 1951.
Y en este recorrido interesante por la Biblioteca de la Real Academia Española, queremos presentarles a ustedes uno de los escritores que también se guarda aquí del siglo de oro, y es Pedro Calderón de la Barca, que nació el 17 de enero de 1600, murió en el 1681, y reconocemos a Calderón con una obra muy popular mundialmente, una de las de más trayectoria de él, que es La vida es sueño. Una obra corta, tiene 3 jornadas. Dentro de la segunda jornada, la última escena, presenta la clave de esta obra, donde sale el nombre, que es una frase interesantísima que se ha acuñado internacionalmente, como la vida es sueño y los sueños sueños son. Relata el pedacito último de qué es la vida, un frenesí, qué es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Muy conocido esto, sobre todo para la gente que piensa y delira con lo que es la libertad en relación al destino, que es lo que presenta esta trama, donde su personaje principal, Segismundo, está atrapado en una cárcel, y ahí se empieza a desarrollar la trama, donde su padre Basilio lo tiene a sabiendas de que un hado le dijo que él le daría muerte y por eso está encerrado. Está también Clotaldo, que es un lacayo del rey, está Rosaura, está Clarín, entre otros personajes que desarrollan esta trama, que invitamos a ustedes a que la lean y la disfruten y conozcan un poquito más de Pedro Calderón de la Barca. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños son. Gracias por continuar con nosotros en este recorrido en la Biblioteca de la Real Academia. Con nosotros aquí el director, el señor José Manuel Blecua, que muy amablemente y sobre todo está compartiendo parte de esta entrega con ustedes. Y primero queremos darle la bienvenida, gracias por permitirnos estar con ustedes por aquí. ¿Cómo está? Muy bien, ha sido un honor que estén ustedes en la casa. Así es, y de verdad primero felicitarlos porque la estructura que estamos visualizando es hermosísima. Veo que lo tienen bastante bien conservado y nos gustaría felicitarlo por la celebración de estos 300 años y que nos contara un poquito sobre el calendario de actividades que tienen. Pues el calendario de actividades es complejo porque ya se puede usted imaginar unas celebraciones que tienen año y pico de extensión. Empezaron en el año 13 y acabarán a finales del 14. El inicio fue una interesantísima exposición en la Biblioteca Nacional sobre la lengua y la palabra, que recogía un poco los elementos históricos que han constituido la Real Academia a lo largo de los 300 años. Y van a acabar, la Academia acabará este centenario en 2 lugares distintos. ¿Cuáles son esos lugares? Aquí en Madrid, con la presentación del nuevo diccionario del 2014 en otoño, del Diccionario de Lengua Española, y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es, como sabe usted, es el sitio más importante para el libro en el mundo de la lengua española. Y entonces ese será el final del centenario. Estamos muy orgullosos de que podemos combinar a la vez a España y América en este centenario. Qué interesante. Sí nos gustaría saber con relación a los libros que tienen aquí, de cómo han llegado, cómo ustedes han adquirido esto y sobre todo de la historia de la realización y de la creación de esta academia. Bueno, la academia en principio no tenía biblioteca, porque estaba en casa del Marqués de Villena, que fue nuestro fundador, que tenía una magnífica biblioteca. Una biblioteca espléndida, se conserva la documentación de esa biblioteca. Posteriormente la academia fue adquiriendo muchos de estos libros, ya son del siglo XVIII, otros son del siglo XIX, fue adquiriendo libros por su cuenta, también fue importando libros, por ejemplo la Enciclopedia de Francia llegó aquí importada, y después lo que ha habido son legados magníficos. Verán ustedes, el legado de Rodríguez Moñino es estupendo, tanto en libros como en estampas y dibujos.
El legado de don Dámaso Alonso, que es un poeta de la generación del 27, y últimamente el de José Luis Borao, que es un director de cine. Estos legados han ido completando lo que es la estructura básica de esta biblioteca, que son libros encaminados fundamentalmente a la construcción del diccionario, a la recogida del léxico de la lengua española. Pero hay también una cámara, como usted puede imaginar, donde está en esta cámara reducida, la cámara de seguridad, la cámara de donde seguridad, guardan las reliquias. Los manuscritos, el manuscrito del Fuero de Zamora, por ejemplo, que es un manuscrito antiquísimo, el manuscrito del Buscón de Quevedo, el del libro de Buen Amor, el manuscrito de Berceo, el del 18 de Berceo. Hay tesoros de primeras ediciones, el Cancionero de Encina. Son cosas magníficas lo que tiene la cámara, pero lo que tiene también esta habitación donde estamos ahora. Ok, o sea que de este lado no. Ahora, ¿cómo se conservan estos libros dentro de esta cámara de seguridad? Según lo que tengo entendido, tiene mucho que ver con la temperatura y con la luz. Y con la humedad y con la luz. La luz es muy peligrosa para los libros. Se come los lomos, se come el papel. Y después lo de la humedad es fundamental, claro, en una zona que además tiene corrientes subterráneas como esta donde nos encontramos, que hay ríos que pasan por debajo que van hasta el Retiro. Y la luz, la humedad y también la temperatura, claro. O sea que los que están aquí reciben de una u otra forma algún mantenimiento, estos libros que en esta habitación lo que se hace es bajar las ventanas para que no entre ni un rayo de luz. Ok, o sea que no podemos recibir luz dentro de la misma para que se conserven estas Pues sí, materias. ahora mismo están abiertas estas dos para que ustedes puedan ver la biblioteca. No, eso sí, eso sí. Dentro de la colección que ustedes tienen aquí, ¿cuál para ustedes es su favorito? Para mí el favorito. Sí, su libro favorito dentro de lo que hay en la biblioteca. Pues hombre, yo me quedaría quizá dentro de todos con el Quijote de 1780 de don Joaquín de Ibarra. Ajá. ¿Y por qué con ese? Porque representa un momento importantísimo en la historia de la Academia. Es un año que fue muy importante porque nació el diccionario en un solo tomo, pero sobre todo porque es cuando el Quijote se convierte, y Cervantes se convierte en un escritor fundamental para el desarrollo de la historia de la literatura española. Claro que sí. Dentro de la biblioteca, ¿cuáles son los horarios que la gente puede venir, el público que viene de fuera? Y la mayoría de las personas que vienen, ¿a qué viene? ¿Qué tipo de literatura o de escritura? Vienen gentes muy variadas, porque imagínense cómo la biblioteca es muy variada, desde hispanistas que vienen a consultar, que le diré yo, pues el manuscrito del libro de Buen Amor, por ejemplo. Ese es un caso ya típico, el caso del hispanista que viene a consultar un manuscrito o una edición rarísima. Luego están los muchachos que están haciendo las tesis doctorales y las memorias de licenciatura, que necesitan venir por aquí, no solo para manejar estos documentos, sino también para consultar bibliografía. Okay. Esto es un depósito de bibliografía magnífico en la filología española. ¿Hay libros dentro de la biblioteca que solamente los posean ustedes, que no haya en ningún otro lugar de España? Sí, claro. Sí. Por ejemplo, ¿qué le diré yo? Pues ejemplar único, el libro de suertes de la biblioteca de doña María Brey y don Antonio Rodríguez Moñino, que es un ejemplar único, por los demás los quemó la Inquisición todo. O sea que dentro de esto podríamos decir que hay exclusividades que si la gente lo necesita puede venir dentro de la red. Perfectamente, perfectamente. Esto es un servicio público y estamos al servicio de los investigadores. El horario para la gente que puede venir por aquí, que tal vez tenga ganas de venir a observar, a buscar, pues, a documentarse. Normalmente es de 9 a 2. De 9 a 2 de la tarde. Y por la tarde está abierto el archivo. El archivo está ahí. Bueno, pues de verdad queremos agradecerle su participación aquí, que nos permita dar este recorrido para mi libro y yo de lo que es esta biblioteca, que de verdad le digo que me encantó, está preciosa, la tienen muy bien estructurada y sobre todo la elegancia y la tranquilidad que emana, como toda biblioteca de este mundo. Así que gracias de verdad. Muchas gracias a usted, ha sido un honor poder trabajar en su programa. Los esperamos en República Dominicana, que sé que tiene planes de estar por allá. Lo esperamos por República Dominicana. Este verano nos veremos allí. Así es, muchísimas gracias, José Manuel Belecua, del director de la Real Academia Española, y nosotros vamos a una breve pausa comercial con ustedes en breve aquí en Mi Libro y Yo.
La Real Academia Española conmemora este 2014 sus 3 siglos de historia con un programa iniciado oficialmente el 26 de septiembre del 2013. Ese día se inauguró la exposición La Lengua y la Palabra, 300 años de historia de la Real Academia Española, que ha estado abierta al público hasta el pasado 26 de enero del 2014. La exposición, cuyos comisarios han sido los académicos Carmen Iglesias y José Manuel Sánchez Ron, se ha organizado conjuntamente con Acción Cultural Española y en colaboración con la Biblioteca Nacional de España, que ha cedido su sede para la instalación de la muestra visitada por más de 42,000 personas. Las celebraciones terminarán en el otoño del 2014 con una nueva edición, la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española, que irá seguida de un simposio internacional sobre el futuro de los diccionarios en la era digital. Las actividades continuarán en el 2014, coincidiendo con el tricentenario de la Real Cédula otorgada a la RAE por el rey Felipe V el 3 de octubre de 1714, documento fundacional que sitúa a la corporación bajo el amparo y real protección del monarca. Gracias por continuar con nosotros en Mi Libro y Yo. Nosotros seguimos en este recorrido por Madrid, España. En este momento tenemos detrás al Museo del Prado. Enfrente de nosotros está la parroquia de San Jerónimo el Real y ya salimos de la biblioteca de la Real Academia Española, donde estuvimos conociendo parte de su historia y sobre todo celebrando con ellos sus 300 años. Ahora queremos presentarles a ustedes en Libros de Película un libro que fue llevado al cine en 1954 por el director Juan Gutiérrez Maeso y es el alcalde de Zalamea, del mismo Pedro Calderón de la Barca. Vamos a conocer un poquito de esta historia que Calderón de la Barca escribió y que fue llevada al cine en ese año estrenado 1954. Adelante. ¿Es aquella Zalamea? Dígalo su campanario. No sienta tanto boace que cese el cántico ya. 1000 ocasiones habrá en que lograrle, porque esto me divierte tanto que como de otras no ignoran que a cada cosita lloran, yo a cada cosita canto. No, sea lo que fuere, justicia la parte espere de mí, que también sé yo degollar si es necesario. Vos no debéis de alcanzar, señor, lo que en un lugar es un alcalde ordinario. Será más que un villanote. Un villanote será. Que si cabezudo da en que ha de darle garrote, por Dios se salga con ello. Esta es, señor, la casa. Pues hasta el aposento al punto pasa toda mi ropa. Quiero registrar a la villana lo primero. Vos, por alcalde perpetuo de aquesta villa hospedado. Solo vos a la justicia tanto supierais honrar. El valor es hijo de la prudencia, no de la temeridad. ¿Cómo se hace el diccionario? El Pleno de los Académicos es el órgano encargado de tomar las decisiones que afectan al diccionario. Para poder mantener al día su repertorio, el Pleno Académico cuenta con la ayuda del Instituto de Lexicografía y de diversas comisiones. La comisión delegada del Pleno y para el diccionario
Coordinadora de las demás, se encarga de los asuntos correspondientes a la técnica lexicográfica. Las comisiones del Pleno, encargadas de la preparación del diccionario. Las comisiones especializadas dedicadas a tareas específicas como la armonización de las obras académicas o el uso de la terminología lingüística en el diccionario. Los académicos correspondientes que realizan propuestas sobre el léxico de la zona donde residen. La Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que canaliza las propuestas de léxico americano de las academias. Las comisiones académicas elaboran las propuestas de adición, supresión o enmienda que posteriormente examinará el Pleno para decidir su aprobación. El Instituto de Lexicografía prepara materiales que se discuten en comisión y documenta las propuestas. Una vez estudiadas por las comisiones y el Pleno, las propuestas pasan a consulta de las academias americanas que propondrán sus observaciones para que la modificación pueda ser aprobada definitivamente. ¿Cómo se actualiza? El proceso de actualización de un diccionario se centra en las siguientes tareas: la adición de nuevos artículos o acepciones, la supresión de artículos o acepciones ya existentes y la enmienda total o parcial de los artículos. La preparación de cada nueva edición del diccionario académico implica, por tanto, la identificación de las nuevas palabras o nuevos significados y la revisión de las palabras que ya figuraban en el DRAE. Esta revisión se realiza agrupando las palabras según diversos criterios, como el área temática a la que pertenecen, palabras de música, palabras de la química, por sus características gramaticales, sustantivos, conjunciones, adjetivos invariables, entre otros, por su procedencia, extranjerismos, revisión de etimología, por el área geográfica en la que se documentan, etc. Especialmente relevante es la puesta al día del DRAE para que el tratamiento de sus definiciones y lemas responda a la doctrina que se expone en el resto de las obras académicas publicadas entre dos ediciones del diccionario, gramática, la ortografía o el diccionario de americanismos. Las fuentes documentales del diccionario académico que se han ido creando y ampliando en distintas etapas de su historia son actualmente las siguientes: el Banco de Datos del Español, que cuenta con más de 400 millones de registros de textos históricos y actuales de todos los países hispanohablantes; el Fichero Histórico de la Academia, con sus más de 10 millones de papeletas léxicas y lexicográficas; las obras de referencia y estudios monográficos sobre léxico; y la unidad interactiva del DRAE, un servicio creado para atender y canalizar las propuestas y sugerencias externas relacionadas con el diccionario. Gracias a estas fuentes y a las mejoras desarrolladas en su forma de consulta y utilización, los lexicógrafos hoy por hoy obtener los datos precisos para la toma de decisiones de carácter normativo y para la preparación de las propuestas que posteriormente estudiarán las comisiones académicas. Hay un país en el mundo ubicado en el mismo trayecto del Sol. Yo estoy aquí desde la parroquia San Jerónimo el Real en Madrid, España. Sin embargo, esa estrofa es de un poema de Pedro Mir, nuestro poeta nacional, que queremos presentar su biografía el día de hoy para ustedes aquí en Mi Libro y Yo. Pedro Julio Mir Valentín nació el 3 de junio de 1913 en San Pedro de Macorís. Poeta, narrador, ensayista, abogado y profesor universitario, a quien se le considera el poeta nacional de República Dominicana, declarado así por el Congreso Nacional en 1984, perteneciente a la generación de los independientes del 40. Hijo de un ingeniero cubano y de una joven puertorriqueña, Pedro Mir nació y pasó su infancia en el ingenio Cristóbal Colón, cerca de la ciudad de San Pedro de Macorís. Esta mezcla de razas y culturas que le tocó vivir se manifiesta en su labor de poeta, que se puede ver reflejada en muchos de sus mejores poemas. A principios de la década de 1930, Pedro Mir empieza a escribir sus primeros poemas, mostrándolos a amigos y relacionados.
Uno de esos amigos decide, sin consultarle, llevar unos versos al escritor Juan Bosch, quien ya en ese entonces era una figura literaria importante en el ámbito dominicano. La fibra poética natural del autor llama la atención de Juan Bosch, pero este desestima los versos diciendo que el poeta tiene talento, pero debería dirigir los ojos a su tierra. Enterado Pedro Mir decide escribir sus primeros poemas de corte social y esta vez enviárselos a Juan Bosch él mismo. Bosch no contesta, sino que publica los versos en su sección del Listín Diario con el llamativo título que luego sería una profecía. ¿Será este muchacho el esperado poeta social dominicano? Cuando Bosch me presenta como el poeta social esperado, yo no sabía lo que era un poeta, y mucho menos un poeta social. Él lo que en realidad me trazó fue un programa de búsqueda, de exploración, que yo cumplía la letra. Empecé a escribir una serie de poemas en todos los órdenes, en el orden erótico, en el orden popular, a veces hasta en el orden narrativo, todo lo que aparecía. Si se moría una amiga, pues yo le escribía un poema. Todo eso era la búsqueda de esa cosa maravillosa que él había anunciado. Se graduó de doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1941, ejerciendo en una oficina de abogados de la capital dominicana. Sin embargo, la presión de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo se hace insoportable, especialmente para quien escribía poesía social. Considerado un desafecto al régimen, recibe amenazas y vive en zozobra hasta que marcha hacia Cuba en 1947, un exilio que se prolongaría hasta la caída del régimen del tirano. En 1949, viviendo precariamente en Cuba, ve la luz su conocido poema Hay un país en el mundo, con el subtítulo de Poema Gris en varias ocasiones, el cual ha sido traducido a innumerables idiomas. A este poema le siguieron otros importantes, como Si alguien quiere saber cuál es mi patria, Amén de mariposas y Concierto de esperanza para la mano izquierda. En 1952 publica en Guatemala el contracanto a Walt Whitman, Canto a nosotros mismos, considerado uno de sus mejores poemas y también traducido a diversos idiomas, así como ha sido objeto de numerosos estudios en Estados Unidos, República Dominicana y otros países. Todo su poemario es un grito de protesta contra estas fuerzas ajenas y una llamada de atención a la falta de identidad nacional. Regresa a la República Dominicana en 1962 al desaparecer el régimen de Trujillo y durante el gobierno de Juan Bosch. Tras la caída del gobierno de Bosch y seriamente afectado de salud, viaja fuera del país, aunque regresa y se establece finalmente con su familia en la capital dominicana en 1968, dedicándose a la cátedra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante varias décadas. También se dedicó a la investigación histórica por su ensayo Las raíces dominicanas de la doctrina Monroe en 1974, del cual obtuvo el Premio Anual de Historia. Su novela Cuando amaban las tierras comuneras, publicada en México en 1978, fue muy aclamada tanto en República Dominicana como internacionalmente. En 1975, su poema El huracán Neruda le mereció el Premio Anual de Poesía. En 1984, el Congreso lo declaró Poeta Nacional de la República Dominicana. En 1991, recibió el doctorado honoris causa del Hunter College de la Universidad de New York. En 1993, recibió el Premio Nacional de Literatura. En su honor, la Universidad Autónoma de Santo Domingo fundó la Biblioteca Pedro Mir. Pedro Mir falleció a los 87 años de una larga y fuerte dolencia pulmonar, rodeado de su familia, el 11 de julio del año 2000 en la ciudad de Santo Domingo. Mi vida afectiva estuvo siempre presente, no solo en mi obra, sino en mi vida, mi manera de caminar, y no podía abandonarla nunca.
Seguimos aquí en Mi Libro y Yo desde Madrid, España, y ahora queremos desde aquí conocer qué están leyendo nuestras figuras en República Dominicana, cuáles son los libros por los que de noche, antes de dormir, pierden un poquito del sueño y sobre todo las historias que nos cuentan estas figuras de por qué han elegido estos libros. Vamos a ver qué nos cuentan las elegidas de este día. Actualmente estoy leyendo El Secreto, que es un libro que ya vi el documental, que es película. Ahora estoy leyendo el libro. Creo que es un libro bastante interesante y que en este momento de mi vida me está sumando muchas cosas. Ya casi lo estoy terminando. Normalmente la hora que más me gusta, la que más disfruto y la que más puedo es en las noches, ya que es el momento que uno tiene más relax. Yo creo que cuando tú te sientas a leer y tienes otro compromiso, pues entonces se puede distorsionar un poco y entender el mensaje. Entonces en la noche, como ya llego a la casa, me siento tranquilo y ahí entonces aprovecho para hacerlo. Bueno, el escritor uno de los que más me ha marcado, pues te puedo decir que no es reconocido por ser un gran escritor, sino más bien por ser el mejor atleta de todos los tiempos, que es Michael Jordan. Yo leí un libro hace 10 años aproximadamente que escribió Jordan de su biografía, se llama Mi Filosofía del Triunfo, y de verdad como una persona de ser un ser humano común, llegó a convertirse en el ser humano más conocido en el mundo. Eso me llamó mucho la atención y entonces me cautivó bastante. Ese le recomiendo, Mi Filosofía del Triunfo de Michael Jordan. Recoge un libro motivacional bastante interesante, porque le explica a la gente cómo tú de ser un ciudadano común, si te esfuerzas, si trabajas, si eres disciplinado, si eres honesto, pues entonces puedes conseguir lo que tú quieres y que la vida no tiene límites, siempre y cuando tú hagas las cosas correctas que tienes que hacer. Bueno, imagínate, los niños siempre leen cosas que les llamen la atención, cosas que les gusten, historias. Mi hija tiene 7 años, pues entonces casi siempre son cuentos. Y nada, incentivándolo por cosas que a ellos les gusten primero, para que vayan tomando el hábito y luego más adelante lo hagan por sí solos. Yo le leo a mi hija, claro que sí. Actualmente estoy leyendo un libro que se llama El Secreto de sus Ojos, que fue creado hace un tiempo ya, que en base a ese libro se creó una película muy interesante argentina, que por cierto tuvo una nominación al Oscar en película extranjera. Su protagonista se llama Ricardo Darín, es un actor conocido. Tiene una película también muy buena que se llama Nueve Reinas, que yo la recomiendo también. En la noche, cuando tengo tiempo para relajarme, y a veces uno se duerme más tranquilo porque leer libros. A mí me marcó Gabriel García Márquez con varios libros. El coronel no tiene quien le escriba, fue un libro que me marcó. De Amores en tiempos de cólera fue un libro que me marcó, entre otros. Independientemente de que sea un autor comercial, porque a mucha gente le gusta, el mensaje que él lleva es interesante. El mensaje que lleva es muy interesante. Bueno, en deporte hay libros interesantes, hay una memorabilia interesante. Hay un libro muy bueno de un autor dominicano que se llama José Oscar Fernández, bueno, que murió lamentablemente, un cronista deportivo, que se llama Los Magníficos, que describe perfectamente la historia del baloncesto local. Yo lo recomiendo porque aquí hay muy poca historia escrita en base al baloncesto, y ahí la gente se puede nutrir de hechos desde el 50 para acá, de los más grandes logros históricos en el tema de baloncesto, tanto a nivel superior como a nivel de selección nacional. Bueno, ya ustedes vieron que cada quien tiene su estilo particular a la hora de elegir un libro y sobre todo las horas en que prefieren dedicar a la lectura. Ahora sí, lamentablemente llegamos al final de esta edición de Mi Libro y Yo por el día de hoy, desde aquí de Madrid, España. Caramba, que la temperatura está bastante fresca, como ustedes podrán ver, y queremos dejarlos antes de irnos con una nota curiosa sobre Pedro Calderón de la Barca. ¿Sabían ustedes que en 1621 Pedro Calderón de la Barca entró a un concurso de literatura para la beatificación y posterior canonización de San Isidro y quedó en tercer lugar? Para que ustedes vean que no siempre los terceros lugares son malos. Así que esta nota curiosa del día de hoy les dejamos. Nos despedimos y será hasta una próxima entrega de Mi Libro y Yo. Soy Loreni Solano y nos vemos luego. Mm.